Durante 70.000 años, el volcán Toftean convenció a todos de que estaba extinto. Pero nuevas imágenes de satélite muestran que su cima está elevándose, como si algo adentro lo estuviera estirando, dándole vuelta y tronándose el cuello tras la siesta más larga del mundo. Los científicos no están muy contentos. Veamos si tú también tienes razón para preocuparte. Los volcanes pueden despertar cuando los terremotos los sacuden o las tormentas alteran el agua subterránea. Pero los científicos investigaron. No hubo grandes terremotos ni lluvias fuertes en el sureste de Irán, donde se encuentra. Así que debe ser presión de gas o magma lo que está moviendo a Toftan. Es como una lata de refresco sellada calentándose desde adentro. Antes de escuchar un silbido, la presión se acumula en silencio, esperando una debilidad. Por eso, el movimiento de Toftan es una gran señal de alerta. Los cambios de presión indican nueva actividad interna. Además, la fuente de presión bajo su superficie está a solo unos 500 a 630 metros de profundidad. Y eso no es mucho para un volcán. Cuando la fuente de presión está tan cerca de la superficie, puede provocar pequeñas explosiones de vapor o gas, aunque la lava nunca toque la superficie. Este tipo de explosión, llamada freática, ocurre cuando el agua subterránea se calienta tan rápido que explota como una olla de presión gigante. En las películas de Hollywood, las erupciones volcánicas siempre parecen ríos de lava persiguiendo gente por la calle. Pero las explosiones de vapor son diferentes, silenciosas e impredecibles. Un minuto todo está tranquilo, y al siguiente, rocas y vapor supercaliente salen disparados como si la Tierra estornudara con la fuerza de un motor a reacción. Para Toftan, este es exactamente el escenario que temen los científicos. No necesitas lava fluyendo para causar destrucción. Una explosión de vapor puede lanzar rocas del tamaño de carros y disparar nubes de ceniza cientos de metros hacia arriba. Aunque no viva cerca de Irán, Toftan no es solo un problema local. Los volcanes exhalan gases que viajan con el viento. Y Toftan produce emisiones cargadas de azufre cuando está activo. El dióxido de azufre no solo huele mal, sino que afecta la calidad del aire, irrita los pulmones y reacciona en la atmósfera formando partículas que oscurecen la luz solar y enfrían las temperaturas. Eso significa que los países vecinos podrían sentir los efectos aunque nunca vean el volcán. Y si una explosión freática lanza ceniza lo suficientemente alto, podría desviarse hacia rutas de vuelo internacionales como confeti volcánico que nadie pidió. Incluso las erupciones pequeñas pueden tener efectos en cadena. ¿Recuerdas cuando un volcán en Islandia, con un nombre que nunca pronunciaré bien, hizo erupción en 2010? Interrumpió todo el tráfico aéreo en el Atlántico. Y en nuestro caso, una modesta columna de ceniza, desviándose hacia los principales corredores aéreos, podría suspender vuelos en todo el Medio Oriente, el sur de Asia y más allá. Las emisiones de gas no respetan fronteras. Se desplazan, se mezclan y se depositan donde el viento las lleve. Bueno, todo esto suena bastante inquietante, pero con todos los sensores modernos, los científicos deberían saber de una erupción con anticipación, ¿no? En realidad no. Como Toftan está en una región muy remota, instalar estaciones de monitoreo ahí es complicado. ¿Costoso? Y francamente, nunca fue prioridad porque todos asumían que el volcán estaba acabado. Así que ahora los satélites, no los instrumentos en tierra, hacen la mayor parte del trabajo. Los satélites ven el panorama general, pero los instrumentos en la montaña añaden detalle. Y por eso fue tan importante que Toftan fuera reclasificado de extinto a dormido. Porque los volcanes dormidos necesitan vigilancia las 24 horas. Cuando un volcán se clasifica como extinto, los países no invierten en planes de evacuación, mapas de riesgo o equipo de monitoreo. Cambiar el estatus de Toftan obligó a todos, desde funcionarios locales hasta científicos globales, a admitir que puede causar problemas. Y eso significa prepararse para la caída de ceniza, emisiones de gas, erupciones repentinas y las preguntas a largo plazo. Preguntas como, ¿y si este despertar no es temporal? ¿Y si es el inicio de un nuevo ciclo de actividad? A largo plazo, Toftan podría calmarse de nuevo, o podría estar entrando en un periodo de actividad renovada. Los volcanes no siguen tiempos humanos. Una fase corta para un volcán pueden ser días o años. Y la cima elevándose podría significar movimiento de magma más profundo, no solo un eructo superficial. Ha subido unos 9 centímetros en 10 meses.
entre julio de 2023 y mayo de 2024. Y una montaña elevándose es como si la Tierra inhalara. Y si la Tierra inhala demasiado profundo, eventualmente exhala. Y en términos volcánicos, esa exhalación no es nada bueno. Ahora mismo, Taftán está inhalando, y nadie sabe cuándo planea exhalar. Esto ya suena a demasiado drama. Pero hay más de dónde vino. Algunos de los supervolcanes más grandes y furiosos de la Tierra están empezando a despertar. Cuando uno de estos monstruos hace erupción, todo el planeta lo siente, incluso gente que vive a miles de kilómetros de distancia. Los científicos se preocupan porque una supererupción podría avanzar más rápido que nuestra capacidad de preparar comida, evacuar ciudades o lidiar con el caos después. Eso es lo que hace a los supervolcanes tan aterradores. No solo la explosión, sino el poco tiempo que tendríamos para reaccionar. Si vives cerca de Nápoles, ya conoces al menos un supervolcán y cómo actúa. Las calles se agrietan, el vapor escapa de la tierra, el puerto se llena de sedimento, y enchambres de pequeños terremotos sacuden las ventanas como truenos subterráneos. Todo eso viene de Campi Flegrei, una enorme caldera de supervolcán que hizo erupción por última vez en 1538. Durante años, los científicos interpretaron estas señales como advertencias clásicas de magma ascendente. Pero dos estudios recientes, uno en 2023 y otro en 2025, cambiaron completamente cómo entendemos lo que realmente está pasando. Y sorprendentemente, trajeron un poco de esperanza junto con el peligro. En 2023, los estudios se enfocaron en el dióxido de carbono, un gas que los volcanes expulsan cuando el magma empieza a activarse. En Campi Flegrei, los niveles de CO2 aumentaron después de 2005 a unas 4.000 a 5.000 toneladas al día, lo cual suena como magma subiendo rápido. Pero cuando los científicos revisaron otros gases como nitrógeno y helio, la química no encajaba para nada con esa idea. Resultó que el CO2 extra no venía de magma ascendente, sino de fluidos supercalientes bajo tierra, cocinando las rocas circundantes y liberando gas por sí solos. En el estudio de 2025, experimentos de laboratorio mostraron que los temblores vienen principalmente de un depósito sellado de agua y vapor subterráneo. Cuando esa tapa natural atrapa la presión, eventualmente se agrieta, libera vapor y desata temblores repentinos que la gente siente en la superficie. Esa idea también explica algo que siempre confundió a los científicos. Los terremotos usualmente empiezan cerca de la superficie y luego se mueven más profundo, lo opuesto a lo que haría el magma ascendente. Después del temblor más fuerte, el suelo suele hundirse un poco, como un globo desinflándose lentamente al soltar algo de aire. Sin embargo, nada de esto significa que Campi Flegrei sea de pronto seguro. El magma sigue bajo tierra, y las explosiones de vapor aún pueden lanzar rocas, ceniza y gas abrasador sin que la lava te advierta. Lo que realmente cambió es cómo los científicos piensan sobre el peligro. Solo observar y esperar ya no es suficiente. Si la humanidad solo tuviera 12 meses de advertencia antes de una erupción de supervolcán, lo pasaríamos muy mal. Almacenar comida, reubicar personas, mantener las cadenas de suministro, todo parecería casi imposible. Pero no te asustes todavía, porque las erupciones de supervolcanes son extremadamente raras. La última ocurrió hace unos 26.500 años en Nueva Zelanda. En promedio, los científicos creen que ocurre una supererupción aproximadamente cada 100.000 años. Pero la Tierra no sigue calendarios ordenados. A veces, estas erupciones se agrupan más cerca, y luego el planeta se queda tranquilo por mucho tiempo. Dos supererupciones masivas sacudieron el planeta en los últimos 100.000 años. Hace unos 74.000 años, el volcán Toba de Indonesia explotó con tal fuerza que lanzó ceniza por toda Asia. Bajó las temperaturas en todo el mundo y pudo haber llevado a los primeros humanos al borde de la extinción. Luego, hace unos 26.500 años, el volcán Taupo de Nueva Zelanda desató una erupción, cubriendo enormes áreas con ceniza y remodelando el paisaje que vemos hoy. Siempre existe la posibilidad de que otra supererupción llegue antes de lo esperado. Esa incertidumbre es lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, volvió a hacer erupción en marzo de 2026 en la Isla Grande de Hawái. Grandes fuentes de lava salieron disparadas al cielo, cerraron la carretera principal y el aeropuerto quedó bloqueado por nubes de ceniza áspera.
El cielo se volvió rojo oscuro e inquietante. Así de denso era el humo. La erupción aisló partes de la isla. Ya era la segunda vez en el año. La erupción ocurrió justo dentro del cráter Alemaumau, en la cima del volcán. Todo se volvió peligroso muy rápido y los visitantes tuvieron que evacuar la cumbre. La fuente de lava subió unos 1.300 pies, casi la altura del Empire State o incluso más que la Torre Eiffel. Pero veamos la erupción paso a paso. Empezó el 10 de marzo de 2026 y duró unas 9 horas. Terminó de golpe a las 6:21 de la tarde. La erupción arrancó por la mañana, a las 9:17, con lava saliendo por la boca norte. La boca sur empezó a erupcionar poco antes de las 10. Para primeras horas de la tarde, las fuentes de lava ya eran enormes. La boca sur alcanzó 1.150 pies y la norte 1.000. La lava avanzaba sobre casi un tercio del piso del cráter y brillaba en naranja y rojo intenso. Cuando la lava se enfrió en el aire, se convirtió en algo llamado tefra, una mezcla de roca volcánica, ceniza y diminutos fragmentos vítreos. La tefra puede rasparte la piel como lija, irritarte los ojos y hacerte más difícil respirar. Peor aún, puede volver las carreteras una pista de patinaje para los autos. Por todo esto, cerraron parte de la carretera 11 entre las millas 24 y 40. En enero, otra erupción también hizo caer tefra sobre el parque y los pueblos cercanos. Algunos visitantes recibieron tefra encima y unos cuantos terminaron con cortadas. El servicio de parques tuvo que cerrar la cumbre por primera vez desde que este ciclo eruptivo empezó el 23 de diciembre de 2024. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la columna llegó a 25.000 pies. Eso es casi 5 millas hacia arriba, más alto de lo que vuelan muchos aviones. El viento soplaba desde el sur, así que la ceniza y el gas se movieron al norte desde Halemaumau. Las autoridades advirtieron a la gente cercana que se quedara bajo techo o que saliera si los gases empezaban a molestar. Y esta no fue la primera vez que el Kilauea causó problemas este año. Otra erupción empezó el 15 de febrero y duró casi 10 horas. En esa ocasión, la lava cubrió la mitad del piso del cráter. Los científicos calculan que salieron 15 millones de yardas cúbicas de lava. Alcanza para llenar miles de albercas o cubrir cientos de canchas de fútbol. A las 2 de la tarde del 10 de marzo seguía cayendo tefra. Los guardabosques ayudaron a evacuar a los visitantes de la cumbre. Todos los senderos y miradores cercanos quedaron cerrados. Los científicos vigilan día y noche qué tan alto sale la lava, qué tan rápido corre, hacia dónde va la nube de ceniza y dónde cae el material. Aunque la lava casi siempre se queda dentro del cráter, la tefra y los gases volcánicos vuelven bastante riesgoso vivir cerca de un volcán. Desde el 24 de diciembre de 2024, el Kilauea ha estado lanzando lava a ratos, sobre todo desde dos bocas en el cráter de la cumbre, una al norte y otra al sur. Las erupciones llegan en ráfagas cortas, por lo general de menos de medio día. Después el volcán se toma un descanso. ¿Podríamos decir que se está relajando? No podemos. A veces esas pausas duran 2 semanas o más, como si la lava tomara aire antes del siguiente espectáculo. Pero hablemos un poco más de la tefra. El mayor problema es que no se queda cerca del volcán. En erupciones pasadas, cayó sobre barrios tan lejanos como Hilo y Puna, dañó sistemas de agua y dejó una limpieza enorme. En el aeropuerto internacional de Hilo cancelaron todos los vuelos nocturnos por la ceniza en el aire, y durante semanas, vecinos y personal del parque estuvieron barriendo tefra de techos, canaletas, calles, prácticamente de todas partes. Según el vocero del parque, la tefra llegó tan lejos por una mezcla de vientos débiles y fuentes de lava extremadamente altas. Cuando eso pasa, los residuos volcánicos caen casi directo sobre el parque y las poblaciones cercanas. En erupciones anteriores, los vientos alisios, que normalmente cruzan las islas del este hacia el oeste, actuaron como una banda transportadora. Llevaron ceniza y gases volcánicos sobre el desierto de Kaú y pueblos cercanos del suroeste. Otro peligro muy serio durante una erupción es la lluvia de vidrio, también llamada cabello de Pelé. Es un tipo de tefra que aparece sobre todo cuando las fuentes de lava salen disparadas muy rápido. Las burbujas de gas revientan y estiran la roca fundida hasta volverla hebras finísimas y frágiles. Luego el viento las arrastra lejos. Es ligero
pero quebradizo, y puede rasparte la piel o meterse en ojos o pulmones. El nombre viene de Pele, la diosa hawaiana del fuego y de los volcanes, porque nace directamente de la actividad volcánica. En erupciones grandes, como la de 2018, se reportó la caída de estas cebras por toda la zona del volcán. Ahora bien, el Kilauea no es la única amenaza en la región. El gigante dormido de al lado, el Mauna Loa, recibió una actualización de los científicos el 5 de marzo de 2026. El volcán todavía no está en erupción, pero se está inflando porque el magma llena sus enormes cámaras subterráneas. Podrías imaginarlo como si la Tierra respirara hondo. Pero no es solo eso. Tan solo en el último mes, detectaron más de 100 sismos bajo la cumbre. ¿Hay que preocuparse? Bueno, veámoslo. El Mauna Loa, el volcán activo más grande de la Tierra, cubre la mitad de la isla grande de Hawái. Sus erupciones pueden crear ríos enormes y veloces de lava, como una bulldozer en cámara lenta, hecha de roca fundida cruzando la zona. Cuando el Mauna Loa entra en erupción, normalmente empieza en la cumbre. Desde ahí, la lava puede fluir hacia distintas zonas. La zona de Rift noreste, la zona de Rift suroeste, o incluso por bocas del lado noroeste del volcán. Lo más inquietante es que esos flujos de lava pueden aparecer en minutos, horas o incluso meses después de que arranca la erupción. Desde su primera erupción bien documentada, en 1843, el Mauna Loa ha erupcionado 34 veces. Los intervalos entre erupciones pueden ir de unos cuantos meses a muchas décadas. La más reciente fue en 2022. Ahora mismo el Mauna Loa está tranquilo, pero activo. La actividad sísmica, o sea, los pequeños terremotos bajo el volcán, muestra que el magma sí se está moviendo bajo la superficie. En febrero de 2026, los científicos detectaron 116 sismos bajo la cumbre, concentrados sobre todo bajo la caldera llamada Mokuauweoweo. Algunos también se agruparon en la caldera sur, pero no te asustes con ese número. Para comparar, el mes anterior hubo 123. Estos sismos son parte de la respiración normal del volcán mientras vuelve a llenarse de magma tras la erupción de 2022. Los instrumentos GPS del volcán sí muestran que la cumbre se está inflando, es decir, el terreno sube lentamente mientras el magma llena el depósito subterráneo. Al mismo tiempo, las mediciones de gas y temperatura en la zona de Rift suroeste siguen en niveles normales, así que no hay cambios grandes frente a meses anteriores. Así que, aunque el Mauna Loa se esté recargando, todavía no hay señales inmediatas de otra erupción. De todos modos, siempre vale la pena vigilar al Mauna Loa. Es un gigante dormido que puede despertar en cualquier momento, y los científicos observan de cerca cada centímetro de terreno que se eleva. Porque si el Mauna Loa entra en erupción, puede causar muchísimos problemas distintos. Grandes ríos de lava pueden avanzar rápido y cubrir todo a su paso. El volcán también puede hacer que el suelo tiemble, porque al llenarse de magma, los costados de la montaña pueden moverse hacia arriba o hacia los lados y detonar sismos. Además, el Mauna Loa puede liberar gases volcánicos que se mezclan con el aire y forman bog, una especie de smog volcánico que irrita y hasta puede dificultar la respiración a quienes viven a sotavento. A veces, el volcán incluso puede producir pequeñas explosiones y lanzar ceniza al cielo, lo cual resulta peligroso para los aviones que vuelan cerca. Al principio los investigadores pensaron que sus cámaras estaban fallando. Era lo único que podía explicar la extraña imagen frente a ellos. Agua hirviente salía disparada hacia arriba, mientras metano frío burbujeaba justo al lado. Esa combinación no debería existir, pero allí estaba. Los científicos exploraban el fondo del océano cerca de Papúa Nueva Guinea cuando se toparon con un extraño punto caliente en las profundidades. No era como ningún otro. Gas supercaliente y metano frío burbujeaban casi uno junto al otro. Esto casi nunca pasa en la naturaleza, así que los investigadores quedaron bastante impactados. Andaban explorando con un robot de buceo profundo, el ROV Kiel 6000, investigando volcanes submarinos en una remota cadena de islas. Estos volcanes esconden todo tipo de cosas extrañas, pero nadie esperaba encontrar una fuente hidrotermal completa ahí abajo. Además, otras expediciones habían pasado por la zona antes y no la detectaron. Esta vez, las cámaras del robot iluminaron el fondo marino y revelaron una vista extraña. Fuentes hirvientes y gas frío filtrándose del lecho marino.
Prácticamente se tocaban. Como saben, normalmente estas dos cosas aparecen en lugares totalmente diferentes. Las fuentes hidrotermales calientes se forman cuando el agua subterránea es calentada por el magma y sale disparada hacia arriba, llevando minerales consigo. Las filtraciones de metano, por otro lado, vienen de capas frías y blandas de sedimento llenas de materia orgánica antigua. Esto se descompone lentamente y escapa como gas. Pero en este lugar, la geología creó una combinación perfecta. Bajo el volcán hay una gruesa capa de sedimento rico en materia orgánica. El magma que sube desde abajo calienta estos sedimentos. Pero al mismo tiempo, también calienta el agua rica en minerales más abajo. Así obtienes dos fluidos muy diferentes: agua ardiente de la fuente y gas metano más frío. Aún así, ambos suben por las mismas grietas del fondo marino. Cuando llegan a la superficie, escapan a solo centímetros de distancia, así que terminas con este extraño vecindario, donde agua mineral hirviente y burbujas frías de metano conviven como mejores amigos. Para los científicos marinos, es como descubrir un unicornio que también puede volar. Es raro, extraño y súper emocionante. Algo aún más emocionante es que junto a esas extrañas fuentes calientes y frías, todo un mini mundo de criaturas ha invadido las rocas. El lugar está lleno de enormes grupos de mejillones de aguas profundas, largos gusanos tubulares, camarones pequeños y anfípodos por todos lados, y hasta pepinos de mar morados brillantes a la vista. Los animales están tan amontonados que es difícil ver la roca debajo. Los científicos están bastante seguros de que algunas de estas criaturas son totalmente nuevas para la ciencia, pero necesitan una expedición especial solo para identificar todo lo que vive ahí. La extraña mezcla de fluidos calientes y gas rico en metano también cambia las rocas mismas. El metano ahí abajo está súper concentrado, mientras que el agua caliente que viene de más adentro del volcán trae químicos consigo. Juntos, crean reacciones inusuales bajo tierra. Por eso, metales como el oro y la plata se han acumulado en las rocas, junto con elementos como arsénico, antimonio y mercurio. Es como una cápsula del tiempo química. Las rocas muestran señales de una fase antigua y muy caliente, cuando se formaban los metales preciosos. Hoy, las fuentes están más frías, pero siguen activas. Aunque esta zona de aguas profundas es rara y está llena de vida, no está a salvo. Ya hay minería cerca, y los desechos de la enorme mina de oro de aquí se tiran al océano. Además, las compañías tienen licencias para explorar el fondo marino en busca de minerales y gas. Todo esto pone en peligro a la frágil comunidad de las fuentes, porque muchos animales aquí solo pueden sobrevivir en estas condiciones exactas. Por eso, los científicos piden más investigación y planes de protección sólidos antes de que este ecosistema único sea dañado sin remedio. Este tesoro submarino debe salvarse antes de que la industria lo destruya. Sin embargo, este descubrimiento no es el único ecosistema único que hemos encontrado. En enero de 2025, un iceberg gigantesco llamado A84, del tamaño aproximado de Chicago, se desprendió de la plataforma de hielo George VI en la Antártida. Esta plataforma es enorme por sí sola, con unos 450 kilómetros de punta a punta y unos 250 metros de grosor. Durante el verano antártico, de noviembre a finales de febrero, la superficie de la plataforma se derrite y forma lagos largos y delgados, llamados lagos de cinta. Les pusieron ese nombre porque realmente parecen cintas heladas gigantes estiradas sobre la superficie. Cuando A84 se desprendió y se alejó, expuso parte del fondo marino que había estado sellado bajo el hielo quién sabe por cuánto tiempo. Era un lugar que absolutamente nadie había visto antes. Un equipo de investigación a bordo del barco Falkor también estaba en el mar de Bellingshausen en ese momento. En cuanto supieron del desprendimiento del iceberg, abandonaron su plan original. Básicamente, era la versión de aguas profundas de voltear una piedra enorme en el bosque solo para ver qué vive debajo. Durante 8 días, los científicos enviaron su robot submarino, Subastian, y exploraron profundidades de más de 1200 metros. Ahí abajo, en esa oscuridad helada, descubrieron un ecosistema oculto lleno de vida.
Enormes corales y esponjas formaban vecindarios submarinos completamente repletos de criaturas. No solo sobrevivían, prosperaban. Sí, los científicos esperaban encontrar algo ahí abajo, pero definitivamente no esperaban ver toda una ciudad submarina de vida antigua. Había anémonas de mar que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar caminando como criaturas de otros planetas, peces de hielo, pulpos y toda una mezcla de otros animales. Toda la expedición se transmitió en vivo a investigadores de todo el mundo. Por cierto, las grabaciones siguen disponibles si les interesa. Y aún más padre, los investigadores creen que algunas de las criaturas que vieron podrían ser especies totalmente nuevas. Así es, especies genuinamente nuevas en la Antártida en 2025. Algunas podrían vivir solo en esta zona, y tiene sentido porque la Antártida es básicamente su propio planeta aislado. Está rodeada por la corriente circumpolar antártica, que actúa como un enorme foso acuático que ha mantenido al continente aislado del resto del mundo por millones de años. Pero incluso si las nuevas especies resultaran ser conocidas, los científicos encontraron animales extremadamente raros, como caracoles diminutos, gusanos con cerdas, o sea, poliquetos, pequeños crustáceos e incluso la misteriosa medusa fantasma, que ya parece algo del espacio exterior. El nombre científico es Stygiomedusa gigantea, pero nadie necesita ese trabalenguas, así que medusa fantasma gigante está bien. Esta cosa es enorme. Su campana, la parte superior en forma de sombrilla, puede medir más de 1 metro de ancho. También tiene 4 brazos largos como cintas que pueden estirarse hasta 10 metros. Es el largo de un autobús escolar. De hecho, la primera se recolectó en 1899, pero los científicos no se dieron cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa hasta 60 años después. Su cuerpo es casi transparente, con un tinte púrpura fantasmal, y en lugar de tentáculos normales, usa esos grandes brazos ondulantes para atrapar presas y alimentarse. Aunque las medusas no tienen cerebro, la forma en que esta medusa fantasma gigante se movía sorprendió a los científicos. Parecía dirigir sus largos brazos con un control sorprendente, especialmente al pasar por espacios estrechos cerca del fondo marino. Se veía cautelosa y casi intencional, lo cual es algo inquietante. ¿Otra criatura quizás más o menos inteligente acechando en el océano oscuro? ¡Genial! Los investigadores también encontraron gusanos con cerdas. Oficialmente se llaman poliquetos, pero gusanos con cerdas suena mucho más divertido. Estos gusanos son comunes en océanos fríos y profundos, y vienen en muchas formas y tamaños. Sus cuerpos están hechos de segmentos, cubiertos de pequeñas cerdas que les ayudan a arrastrarse, percibir el ambiente y defenderse. Uno que destaca es el gusano de escamas antártico, que tiene cerdas doradas brillantes que lo hacen ver sorprendentemente elegante para una criatura que vive en la oscuridad helada. Así que, como ven, todavía hay un montón de lugares y cosas en la Tierra que no parecen reales, o que ni siquiera deberían existir. Y aún con nuestro nivel de tecnología, es poco probable que descubramos todas las maravillas que el mundo tiene para ofrecer en un futuro cercano. ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto.
Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato, que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera.
Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57,000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50,000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y RAL Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del Monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40,000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo.
Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción, y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ¡ayuda! Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día.
Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762,000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable, o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima.
Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón,
Pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas los ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de 2 fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto. Y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente,
a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesaria. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes,
cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando dos placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906 que destruyó gran parte de San Francisco. Yellowstone es el volcán del fin del mundo favorito del Internet. Quizá escuchaste la predicción, una supererupción, luego un continente cubierto de ceniza y las temperaturas bajando. Un escenario perfecto de película de desastres. Pero los geólogos se preocupan por otro tipo de volcán, uno que no va a explotar solo una vez. Podría abrir el suelo, inundar todo un continente con lava y volver el aire irrespirable. Y lo sabemos porque ya pasó antes. Ahora mismo, los investigadores creen que podría haber unos 20 supervolcanes repartidos por el planeta. En resumen, les tememos. En detalle, una gran erupción supervolcánica podría colapsar la sociedad moderna tal como la conocemos. Un volcán normal puede causar un desastre local, puede arrasar una ciudad y convertir una región en zona restringida. Cuando el monte Santa Elena explotó en 1980, fue enorme. La erupción voló la cima de una montaña y aplanó bosques como si fueran fichas de dominó. Le mostró al mundo lo aterrador que pueden ser dos volcanes. Pero en términos geológicos, no se acercan ni de lejos a lo que un supervolcán podría hacer. El monte Santa Elena arrojó cerca de 1.4 kilómetros cúbicos de ceniza, suficiente para apilar una cancha de fútbol americano a 240 kilómetros de alto. En comparación, un supervolcán podría enterrar todo Texas bajo 1,5 metros, y Texas mide unos 1.300 kilómetros. Volcanes como el Santa Elena son montañas que se forman con el tiempo, capa tras capa, como si la naturaleza apilara cera derramada. Erupcionan, se enfrían, erupcionan de nuevo, y terminas con un cono que se ve bien en fotos. Un supervolcán es como un hoyo escondido. Se parece a un enorme tanque subterráneo de roca fundida, cubierto por una gruesa capa de corteza. Imagina la cámara de magma como un cuarto enorme bajo tierra, y el suelo encima es el techo. Durante una supererupción, se abren grietas en el suelo, y el magma se abre paso hacia arriba como vapor saliendo de una olla a presión. Ceniza y gas rugen hacia el cielo. Puede empezar en varios puntos a lo largo de un área extensa, no en un solo agujero. La cámara de magma puede vaciarse tan violentamente que el techo sobre ella colapsa. El terreno se hunde y lo que queda es una enorme cicatriz en forma de cuenco llamada caldera. Y Yellowstone es el mejor ejemplo. Hace unos 631.000 años, Yellowstone tuvo una erupción masiva y dejó una caldera gigante de unos 48 por 72 kilómetros. Hoy es un parque nacional, pero también es básicamente una huella.
como una advertencia. Si Yellowstone volviera a hacer erupción, las primeras nubes supercalientes de ceniza y gas podrían expandirse y quemar todo a su alrededor. Luego, la ceniza se esparciría. Y la ceniza no es como el polvo de la chimenea. Duele al respirarla, arruina motores y puede suspender vuelos y maquinaria. Los volcanes normales afectan sobre todo el área que los rodea con lava. Una supererupción convierte el aire mismo en un peligro real. La ceniza se extiende lejos y traba todo de lo que dependemos. En las alturas, el azufre puede convertirse en una neblina fina que bloquea algo de luz solar. Eso puede enfriar las cosas por un tiempo y afectar las temporadas de cultivo, incluso lejos de la erupción. Y los vientos pueden esparcir ese efecto mucho más allá de Estados Unidos. Sin embargo, los geólogos se preocupan por algo aún peor. Un tipo de erupción que puede seguir en oleadas y cubrir regiones enormes con lava. Se llama Gran Provincia Ígnea. No es un volcán, es un tramo entero de corteza que empieza a derramar lava por largas grietas, una y otra vez, durante mucho tiempo. En vez de una gran explosión, es como si la Tierra abriera una llave de lava que nunca se cierra. Imagina una grieta en el suelo de cientos de kilómetros de largo. De esa grieta sale un mar de lava. Pero no es la lava espesa y lenta que ves en Hawái. Es lava caliente, fluida, que se mueve rápido y no se detiene. Se esparce, inunda zonas bajas, se apila en capas y luego lo hace otra vez. Y eso es lo que hace a las grandes provincias ígneas más aterradoras que un supervolcán. Se alargan, pueden erupcionar en punzos repetidos durante cientos de miles o hasta algunos millones de años. Tenemos las cicatrices aquí mismo en Estados Unidos. Hace unos 17 millones de años, el noroeste del Pacífico se abrió y creó los basaltos del río Columbia. La lava no solo cubrió la Tierra, la ahogó. La cantidad total fue de unos 175,000 kilómetros cúbicos, suficiente para cubrir todo Estados Unidos con unos 18 metros de lava. Pero, ¿cómo puede la Tierra producir tanta lava como para enterrar una cordillera? Es porque el planeta sigue agitándose por dentro. Imagina la Tierra como una olla de sopa espesa de tomate sobre una estufa. El núcleo de la Tierra es la estufa y está extremadamente caliente. La sopa es el manto, una capa gruesa de roca que se mueve lentamente. De vez en cuando, una masa enorme de roca sobrecalentada sube desde lo profundo del manto, posiblemente desde el límite sobre el núcleo. Los científicos la llaman pluma del manto. Cuando llega a la corteza más fría, se extiende, empuja hacia arriba y cuando la atraviesa, no forma una montaña ordenada. Puede abrir largas grietas y alimentar erupciones en ráfagas repetidas durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque la lava quema todo a su paso, no es lo que destruye el planeta, es el gas. Estas erupciones liberan cantidades enormes de dióxido de carbono y azufre. Y podemos suponer las consecuencias, porque ya pasó antes. Y no solo una vez. Hace unos 252 millones de años, una erupción masiva de Gran Provincia Ígnea comenzó en lo que hoy es Siberia. Coincide con el peor evento de extinción en la historia de la Tierra, la Gran Mortandad. Alrededor del 90% de las especies desaparecieron. Cantidades enormes de gas inundaron la atmósfera y atraparon calor. El océano absorbió parte de ese gas y se volvió más ácido. La lluvia ácida cayó una y otra vez. La vida en la Tierra se desplomó. Los científicos creen que en los últimos 500 millones de años ha habido 16 extinciones importantes como esta, y que 15 de ellas coinciden de cerca con las grandes provincias ígneas. Estas formaciones geológicas cambiaron la Tierra tantas veces que los científicos ahora se preguntan: ¿y si Yellowstone y esa enorme inundación de lava en Oregón son en realidad parte del mismo sistema? Mira Idaho desde el espacio y verás una larga franja plana que cruza el estado, llamada la llanura del río Snake. Apunta desde la antigua zona de inundación de lava hacia Yellowstone, como un rastro. Ese camino existe porque la superficie de la Tierra se mueve. La capa exterior está dividida en placas gigantes que se deslizan lentamente. Debajo de Idaho y Yellowstone, una zona caliente profunda sigue alimentando erupciones. Conforme la placa se mueve, la zona de erupción se desplaza con ella, dejando un largo rastro detrás. Por eso las rocas son más antiguas entre más te alejas de Yellowstone. Es la misma fuente de calor, solo un blanco en movimiento.
Y si retrocedes el movimiento de las placas lo suficiente, ese rastro apunta más cerca de donde se formaron los basaltos del río Columbia. Por eso algunos geólogos piensan que la inundación de lava del noroeste y Yellowstone podrían ser partes conectadas de un mismo sistema de larga vida. Finalmente, si todo es parte de un gran sistema apocalíptico, ¿es hora de hacer maletas y huir a Marte? ¿Volverá a pasar pronto? Aunque compartan la misma historia, eso no significa que la peor parte vuelva pronto. El capítulo de la inundación de lava ocurrió hace millones de años. Hoy, Yellowstone es simplemente donde ese calor profundo aparece en este momento. Y sí, puede hacer erupción otra vez. Pero la erupción más probable no es una gran explosión apocalíptica, es una explosión de vapor. Cuando el agua supercaliente se convierte en vapor y revienta la roca. También pueden ocurrir flujos de lava y erupciones menores. La pesadilla de formar una caldera es algo muy raro. Si Yellowstone empezara a acumular hacia algo grande, no sería a escondidas. Lo verías venir. Muchos más temblores de lo normal y el suelo levantándose más rápido de lo habitual. Las señales más claras justo antes probablemente aparecerían en 2 días o semanas previas. No podemos detener una erupción a escala planetaria. Solo podemos vigilar las señales de alerta y planear. Pero con suerte, si el planeta decide deshacerse de nosotros, para cuando empiece a mandar advertencias, ya habremos terminado de convertir Marte en nuestro nuevo hogar.